entregó las competencias del quinto puente al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Y entrega la competencia del quinto puente justo el último día eh, de su gobierno. Algo que parece extraño porque se lo vino pidiendo desde hace mucho tiempo. Recuerdo que lo pidió la alcaldesa Cintia Viteri y no se lo entregó. Neciamente dijo que el gobierno lo podía hacer. Después se lo pidió la prefecta del Guayas, tampoco lo hizo. Ahora se lo entrega a alguien que ni siquiera se lo ha pedido, porque el alcalde de Aquiles Álvarez no se lo ha pedido. Pero está bien, lo ha entregado. Sobre ese tema, sobre la última decisión que ha hecho Guillermo Lazo respecto a la ciudad de Guayaquil, al último, ya cuando se va, vamos a conversar precisamente con Orlando Rodríguez, quien es consultor en movilidad. Orlando, buenas tardes. Las acciones dicen que cuando son tarde, mejor es tarde que nunca, pero cuando se da una competencia sin billete, daría la impresión de que esto es como que, ok, yo te ofrezco, mira quién te dé. Es cierto que el quinto puente se necesita. No quiero hablar sobre la decisión de última hora de un presidente saliente porque ya está. Pero hablemos sobre lo que significa el quinto puente para Guayaquil. ¿Es una obra realmente necesaria? ¿Es una obra que realmente la ciudad, el país la necesita? Orlando, gracias por estar en Diálogo de Radio 99. Con todos, muchas gracias por la invitación. Mira, realmente hay muchas cosas que comentar. La primera de ellas, en función de lo que tú has comentado en este momento, el quinto puente es una necesidad para la región, para el Guayaquil metropolitano. Ok. Es decir, no solo es para Guayaquil como tal, es para Guayaquil, para Daule, que en la vía E40, su tramo de E40, también tiene la afectación de tráfico de carga pesada, para Durán, para los transportistas de carga pesada. En general, para todos es una necesidad. Y debemos analizar realmente qué implica hacer el quinto puente. O sea, el quinto puente, quizás todos lo conocemos por un puente nuevo que se va a hacer al sur de Guayaquil, eh, que va, digamos, va a cruzar de altura de Taura a la zona de las camaroneras de la familia Solá, que se integra a través de un puente por Estero Covina y llega digamos, al sistema de puertos del sur de la ciudad de Guayaquil. ¿Ok? Pero es mucho más que eso realmente. El quinto puente es la oportunidad que tenemos para buscar eficiencias en la logística de transportación de carga pesada, transportación y procesamiento de carga pesada. Eh, pero sin embargo, eso sería una discusión seguramente de una hora, donde podríamos analizar todas las oportunidades. Yo creo que es importante enfocarnos en la decisión del presidente Lazo de otorgar la concesión, digamos, no hecho la construcción de este quinto puente a la ciudad de Guayaquil. En principio te diría que creo que es una buena decisión, porque el quinto puente tiene que buscar financiamiento de fondos privados. Eh, Lamentablemente, pues o sea, el país del gobierno nacional ha hecho 4 esfuerzos previos de concesionar la construcción del viaducto sur, para llamarlo en términos más técnicos, y son 4 procesos fallidos, principalmente por la sostenibilidad económica. En el último, en el informe que presentaron los técnicos del MTOP, se determinaba que resultaría en un proceso de 25 años alrededor de 25.000 millones de dólares de egresos, perdón, estoy equivocado, alrededor de 5.000 millones de egresos para el país por subsidios requeridos eh, para el quinto puente. Es decir, eh, el gobierno tendría que subsidiar la falta de demanda para poder cubrir la operación y la recuperación de la inversión del quinto puente. Ya con estos 4 procesos fallidos, pues definitivamente las condiciones económicas del Ecuador, quizás la capacidad del Ministerio de Transporte de abordar de forma adecuada estos procesos,
conllevan a decisiones de este tipo, ¿no? Ahora, usted ha dicho que ciertamente esto es una inversión privada. El municipio de Guayaquil va a tener que tener una gestión para tratar de lograr inversión del fondo privado. ¿Cómo usted logra visualizar dónde estarían esos fondos en un clima de un gobierno transitorio, por cierto, de una economía que no está tan buena? ¿Dónde van a salir esos fondos privados? Bueno, en realidad, antes que nada, quiero expresarle que la ciudad de Guayaquil tiene mejor posición crediticia que el gobierno nacional. Sí, sí, Yo creo sí, que eso es lo correcto. conocemos todos, ¿no? Segundo, el análisis de un fondo privado, no estamos hablando de empresa privada, estamos hablando de fondos privados, y son, obviamente son fondos internacionales, porque es un monto cercano a los 1.000 millones, entre 800 y 1.000 millones. Eh, Ellos para evaluar la inversión, lo primero que analizan es el análisis de demanda. Es decir, bueno, quiénes van a ser y qué tipo de vehículos van a usar digamos, la infraestructura que se va a crear. A partir de eso, digamos que es el punto inicial, ese análisis de demanda ellos lo analizan con mucho cuidado, porque de eso va a determinar el modelo económico. Entonces, no es difícil y realmente pues eh, es relativamente sencillo entender que un peaje de $1 cada 50 kilómetros no va a cubrir la inversión, ni siquiera sus costos de operación y mantenimiento. Se requiere, digamos, algo mucho mayor. Digamos, se requiere analizar otras fuentes de ingresos para que el proyecto sea considerado un project finance. ¿Qué significa eso? Que el proyecto se pague por sí solo. Y es muy importante considerar todas las oportunidades que podría generar este proyecto. Por ejemplo, A ver. eh, un tema clave es la zona logística que debe desarrollarse a la altura de Tacna, digamos, en la parte de Naranjal, en los terrenos de Naranjal, que son cercanos a las vías por donde va a pasar este proyecto. ¿Por qué razón? Porque si usted analiza el negocio de la transportación de carga pesada, los principales productos que generan, digamos, tráfico hacia los puertos, al sistema de puertos del sur de la ciudad de Guayaquil, son camarones, exportaciones de camarones y Ajá. exportaciones de banano, ¿ok? Los dos rubros se transportan principalmente en contenedores de 40 pies, ¿ok? Sí. Buena parte de la producción camaronera, ¿ok? Se genera en la zona urbana de Guayaquil, ¿ok? Un porcentaje importante. Sin embargo, la producción bananera sí definitivamente es fuera de Guayaquil y utiliza las vías, principalmente el PAN, para acceder al sistema de puertos. ¿Ok? Entonces, al analizar esto, podemos establecer cuáles son las oportunidades de que un concesionario explote el desarrollo de una nueva zona logística. Todos estos sistemas de carga pesada, requieren una serie de servicios. Entre esos, patios de contenedores. Por dar una idea, un ejemplo. Y así podríamos ver muchas opciones en la cual podemos comenzar a generar ingresos adicionales al peaje. ¿Ok? ¿Qué pasa si tenemos un puerto al sur del puente? Hacemos un puerto, digamos, para el abastecimiento de las camaroneras en el sur del Golfo y también para la transportación a través del río de contenedores al sistema de puertos en Pozola. Ok. No hay puerto. ¿Ok? Son oportunidades de ingresos. También existe otra, una planteada por la Cámara de la Construcción, que es muy interesante, que es el financiamiento de parte del desarrollo de esta infraestructura. Hemos hecho la fuente de repago para el financiamiento de la infraestructura y su operación y mantenimiento a partir de cobro por tonelada de exportación e importación. Es decir, todo lo que entre y salga a través del sistema portuario del sur de Guayaquil pagará un valor X, por decirles $1, $2 por tonelada. Eso es una cantidad importante de dinero, ¿no? Y así como estas, hay muchas fuentes de financiamiento
que pueden terminar en armar un modelo económico que sea considerado un project finance, es decir, autosustentable, que no requiera garantía de demanda ni por la ciudad de Guayaquil, ni por el gobierno nacional, ni por la provincia de Guaymas. Bien, Orlando Rodríguez, consultor en movilidad. Voy a dar paso a Jaime Velázquez con más inquietudes. Muy amable, gracias. Jaime. Gracias, Daniel. La verdad, Orlando, un placer tenerte por acá. Sé que conoces mucho de este proyecto. Y obviamente, Aquiles Álvarez recibe por parte de Guillermo Lazo esta competencia para poder concretar el proyecto. Antes no se movía nada, mi querido Orlando. Esa es la verdad. Es decir, estaba en manos del Ministerio de Obras Públicas y ahí guardaba los estudios de los estudios de los estudios y pasaban alcaldes y no podía darse. Gracias a Dios se dio. Esa es la realidad y puede empezar un proyecto que no solamente le importa al municipio de Guayaquil, sino también está Yaguachi, está Daule, está pues obviamente los otros municipios, San Bordón y todos los que intervengan en todo este proyecto. ¿Cuántos municipios son los que deberían, digamos, unirse al proyecto? Porque es un proyecto mucho más que un puentecito, no es un solo puente, es un proyecto mucho más grande que es un proyecto de movilidad real, es decir, estamos hablando de unir varios cantones para desviar todo ese flujo vehicular y la carga que implica, digamos, complicaciones en la movilidad hacia un cantón que es Guayaquil o en este caso Durán, ¿no verdad? Entonces, o San Borondón. Cuéntanos un poquito más este proyecto, cuántos son los que están involucrados y pues obviamente felicitar por este tema que lo que da es aperturar un nuevo proyecto, una nueva esperanza de que se concrete lo más rápido posible, por lo menos la construcción. Bueno, cantones que se benefician directamente del tema, indudablemente Guayaquil, Daule, en la zona de la Aurora, en lo que es la vía de 40, Durán, porque Durán también tiene un problema de transportación de carga pesada en el sur. Recordemos que Durán y Yaguachi son las zonas de crecimiento industrial de la región, del Guayaquil metropolitano. ¿Okay? Entonces, obviamente, para ellos es un gran beneficio. Y quiero exponer algo. En realidad, es verdad, Jaime, que no pasaba nada, pero básicamente por esas peleas políticas. Yo no soy político y honestamente no me interesa ser político, no creo que tengo las habilidades para eso, pero sí he visto la anulación de esfuerzos que se dan entre intereses políticos, por llamarlo de una manera. ¿Okay? En la administración pasada de la prefectura se hizo un esfuerzo importante, inclusive se llegó a hacer un congreso de concesiones viales, donde el foco principal fue precisamente el quinto puente o viaducto sur, como se lo llegó a llamar, que considero que es el título más técnico. Y se analizaron varias cosas, inclusive se tuvo conversaciones muy adelantadas con New York Bay Capital, que es un fondo de inversión, un integrador de varios fondos mundiales, digamos, diferentes países en el mundo, con una capacidad de inversión impresionante, ¿no? Es clave también identificar los beneficios, no solo por temas de transporte de carga, sino por generación de empleos. Por ejemplo, ni qué decir del Cantón Naranjal, que es por donde pasará principalmente la nueva vía para el viaducto sur. Seguramente para la familia Solá el uso de terrenos también es una oportunidad, porque ya como caramaronera, pues quizás ya no sea tan productivo. Eventualmente pasará a ser, tendrá otro uso de suelo y el valor por metro cuadrado se disparará. Pero también para cantones como el Triunfo, para otros cantones que se benefician de esta nueva vía. ¿Okay? Realmente hay los beneficiarios, los cantones que reciben un beneficio directo, Guayaquil, Daule, Durán. Una, Y Naranjal. sí, una pregunta que te iba a hacer. En estos momentos hay una esperanza que en 6 años más o menos, porque no sé cuánto es el tiempo que se demora con la construcción y la ejecución pues, de todo este proyecto y obviamente la contratación como tal, se habla de 6 años. Y es una solución vial de movilidad que involucra a varios cantones, como hoy lo hemos señalado. Pero ¿de cuánto billete estamos hablando? Mira, interesante tu pregunta. Para que tengas una idea, ¿no?
primero hay que definir cuál fue la actualización de estudios que hizo el Ministerio de Transporte, que tengo entendido que lo realizó el Ejército. Primer tema, ¿cuál va a ser el gáligo del puente? O sea, la altura que va a tener el puente. ¿Okay? Es una de las discusiones de muchos sectores interesados en el tema, principalmente de los puertos graneleros del sur de Guayaquil y también de la Armada, por el tema del buque Guayas. Entonces se hablaba de 45 o 50 metros. Esa altura tiene un impacto importante en el costo del puente. ¿Okay? Ojalá los estudios que actualizaron a través del Ministerio de Transporte haya considerado la E704 como la vía para acceder al tramo entre Taura y el río. Es decir, el proyecto original consideraba un tramo entre L45, que es la vía Machala, de Virgen de Fátima Machala, a Taura, más o menos, que era una vía nueva. ¿Okay? Sin embargo, existe la vía E704, que está construida y está en operación, que entras por la entrada a Taura a partir de la Durán Tambo, de la vía Durán Tambo, ¿ok? Que llega hasta el pueblo de Taura y que luego sale en la E45 más o menos a unos 15 kilómetros al sur de Virgen de Fátima. Es una vía óptima para este proyecto, ya está construida. Eventualmente vas a tener que ampliar. Hoy es una vía de 2 carriles, pero quizás, digamos, tendrás que ampliarla a 4 carriles definitivamente, pero es un costo mucho menor hacer una vía nueva. Entonces, habría que ver de cuánto estamos hablando, de cuál fue la actualización que hizo el MTOP, ¿ok? O que recibió el MTOP como parte del ejército, ¿no? Orlando. Estamos hablando entre 800 y 900 millones de dólares, quizás 1.000 millones de dólares. Ok, ¿Okay? 1.000 millones, y tengo que cortar un poquito porque tenemos poco tiempo, pero a ver, esto se recupera de una manera clarísima, que es con un peaje. Así de sencillo es como se recupera esa inversión a través de quien vaya a construir, si es que efectivamente lo hace la empresa privada. Porque de lo contrario, buscar que el gobierno nacional lo financie, primero no tiene la plata y segundo, pues obviamente va a tener que buscar un crédito que tiene que ser pagado de alguna manera. La forma de hacerlo es con un peaje. ¿Estoy en lo correcto o no? Parcialmente. Es decir, el peaje es un elemento de ingreso. ¿Cuál es el costo del peaje? No va a ser $1.50 cada 50 kilómetros. Por eje eventualmente podría estar entre 2 y 3 dólares, que tampoco cubriría los costos del financiamiento y de operación y mantenimiento. Por eso es importante buscar otras fuentes de repago y también considerar lo siguiente. En el año 2026 se terminan las concesiones viales del Guayas, que están adjudicadas, que lo maneja la prefectura del Guayas. ¿Ok? Se puede hacer un nuevo proceso de concesión, porque obviamente esas vías se sabe cuál es su TPA, es decir, cuál es su flujo de vehículos y por tipo de vehículos. Se tiene toda la información. En la nueva concesión se puede trabajar con el concepto de concesión con subsidio, de tal manera que las vías que son altamente productivas subsiden de alguna manera el quinto puente. Esa también puede ser otra fuente de financiamiento. ¿Ok? Pero en todo caso, Jaime, sobre el eje como tal, independiente del monto que tú le pongas por eje, ¿okay? No te va a financiar el proyecto. Va a ser muy difícil que lo pueda cubrir. Y entonces, por eso estoy hablando. Hay otras fuentes, entre esas, lo que hablábamos, lo que mencioné hace un momento, del tema de cobrar por la carga que sale e ingresa al país a través del sistema de puertos del sur de Guayaquil. ¿Okay? Eso es un ingreso importante. ¿Okay? Y sobre todo, es un ingreso que se lo puede medir, que se lo puede definir. Es decir, tú puedes decir, por el costo de la carga, $1, por decirte, estamos hablando de 60 millones de dólares de ingresos anuales, directo a este proyecto. De tal manera que eso, más la explotación de zona logística, más probablemente un subsidio cruzado, hace que el proyecto sea autosustentable. ¿Qué es la parte débil de este tema? Y qué es lo que tendrá que solucionar el municipio de Guayaquil en el corto plazo. Porque tenemos una idea. Los estudios para concesión tomarán de 1 año y medio a 2 años para estar listo a que el municipio de Guayaquil pueda llamar a la concesión. La construcción, bueno, eso tomará quizás 3 años, 4 años, no estoy seguro. Pero sí sé que los estudios para poder licitar el quinto puente, por lo menos se toman entre año y medio y 2 años. y eso significa que en 6 años tendremos más o menos la solución vial lista y dispuesta para toda la zona que hemos hablado. O la solución a la transportación de carga pesada.
Ok. Vamos a optimizar la transportación. No, hay que aclarar, eso no elimina la transportación de carga pesada en la perimetral. La reduce sustancialmente, pero no la elimina. Igual tiene que haber transportación de carga pesada en la perimetral. ¿Por qué razón? Su reducción, pues, reduce la congestión, reduce el tema de accidentes, una serie de cosas, ¿no? No, no, correcto. Solamente ya para terminar, son 18 horas con 57 minutos y se nos acaba el programa. Simplemente me dijiste que no es la solución para la carga pesada, porque tiene que seguir pasando por... ¿Por qué razón dice eso? Porque hay carga que viene de otro sector que no es necesariamente la de Portabra. Es por eso. Porque hay producción en el casco urbano y hay sobre todo tema camaroneras y también porque la carga pesada en un porcentaje importante de lo que se importa se queda en Guayaquil. Ok. Entonces, ¿por dónde vas a transportar esa carga pesada? Y deberías poner regulaciones que sean en horario específico, porque si no, sí. Ah, Ok. importante, correcto. Sí, Es señor. correcto. Sí, yo sí entendí. Gracias, Orlando. Queremos agradecerte por el tiempo. Esperamos volverte a llamar para más información justamente aquí en Diálogo en la tarde o en la mañana. Estaremos conversando contigo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti, Jaime. Saludos a todos. Gracias, mi querido Orlando. Y quiero, antes de despedir a todos los que nos están escuchando, recordarles que Ajá. el municipio de Guayaquil, mi querido Daniel, a usted que le gusta o le encanta ciertas cosas diferentes, a través del terminal terrestre de Guayaquil, está invitando a la población